Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, el día de ayer platicábamos sobre cómo vamos a trabajar, algunos de los temas que vamos a ver a lo largo del curso, que íbamos a utilizar Octave para implementar algunos códigos de lo que vamos a ver aquí. Y también decíamos que en la primera parte, que es una introducción, la vamos a cubrir mediante un trabajo. Ustedes van a leer ahí algunos capítulos del chapra, algún texto, y van a investigar sobre algunas aplicaciones y van a elaborar un resumen. Y con esto vamos a cubrir esta primera parte del temario de métodos numéricos. Y así, mientras ustedes cubren esa parte, podemos aprovechar para dar un pequeño repaso de algunos conceptos que van a ser de utilidad para este curso. No sé si ya tuvieron la oportunidad de descargar Octave, de instalarlo. Sí, doctor, yo ya lo tengo instalado. Ok. ¿Los demás? Sí, profe, ya. ¿Ya? Para que vaya yo calculando el tiempo y un día de esta semana que ya todos tengan el programa, hagamos alguna sesión donde podamos utilizar Octave para irnos familiarizando con el programa. Vamos a entrar a esta parte del repaso de algunos conceptos de cálculo que vamos a rescatar, porque pues creo que ya tiene un par de semestres del curso de cálculo, ¿no? En el semestre anterior llevaron álgebra lineal, pero ya algo de cálculo ya no. Así que espero que lo de álgebra lineal lo tengan fresco, porque sí lo vamos a utilizar más adelante. Y por lo pronto vamos a ver algunos temas de cálculo, como el concepto de límite. Entonces recordemos que si tenemos una función definida en un conjunto de números reales,
decimos que tiene el límite L en x0 y lo denotamos por esta expresión que tenemos aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Formalmente, lo que quiere decir es que si dado un epsilon mayor a 0, exista un delta mayor a 0, tal que la diferencia entre la función y el valor de L siempre sea en valor absoluto menor a epsilon. Y esto siempre que x esté en el dominio de la función donde está definida y que x, la distancia entre x y x0 sea mayor a 0 y menor a delta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hacer un dibujito. Y vamos a poner aquí alguna función. Supongamos que esta es nuestra función f de x. Y esto es nuestro punto x0. Entonces queremos ver qué es lo que pasa cuando nos acercamos a x0. En este caso vamos a pensar en que este es el número L, que consideramos que es el límite de la función. Entonces la idea es que siempre que demos un intervalo alrededor de L de radio epsilon, entonces de aquí para acá hay epsilon y de aquí para acá también. Entonces es el intervalo, se forma el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Este intervalo es este de aquí. Entonces, siempre que nosotros formemos ese intervalo, la idea es que debe de existir algún intervalo por acá de radio delta. Es decir, aquí vamos a formar el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar x, vamos a tomar números en este intervalo con la propiedad de que estos x sean diferentes de 0. Esto básicamente es la condición de que x menos x0 en valor absoluto sea menor a delta y mayor a 0. Al pedir que sea mayor a 0 estamos pidiendo que x y x0 sean diferentes
Y al pedir que x menos x0 en valor absoluto sean menores a delta, estamos pidiendo que estén en ese intervalo. Entonces, la idea es que siempre que nosotros demos un epsilon mayor a 0, que exista un delta, un número mayor a 0, de manera que cuando tomemos algún valor de x que esté adentro de este intervalo, cuando ese número lo evaluemos en la función, entonces la imagen de ese número también caiga en el intervalo de acá. Entonces estaríamos diciendo que este es x y que aquí está f de x. Si siempre podemos hacer esto para cualquier número epsilon, entonces estaríamos diciendo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Si es que esto se puede hacer para cualquier epsilon mayor a 0. Es decir, si dado epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que f de x, pues básicamente que cumpla la definición tal que f de x menos L sea menor a epsilon, siempre que x esté en el dominio de la función y que además esté en ese intervalo. Así que esa es la definición de límite. Y no sé si recuerdan, pero pues podemos tener distintas situaciones para los límites de una función. Puede ser que tengamos una función que hace, por ejemplo, algo de este estilo. Y tal vez nos interesa a lo mejor esta es nuestra función f de x. Y en algunas ocasiones nos interesan los límites laterales. Puede ser el límite por la izquierda o el límite por la derecha. Vamos a dar aquí algunos valores. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Entonces, aquí vamos a pensar que aquí está algo así como el 6. Entonces, me gustaría que me dijeran quién es f de 6, quién es el límite de f de x cuando x tiende a 6 por la izquierda, y también que me dijeran cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 6 por la derecha.
el límite f de 6 es 1, el límite de f de x, cuando x tiende a 6 por la izquierda, es 3, y por la derecha es 2. Ok, entonces, esos serían esos límites. Recordemos que cuando tomamos un límite lateral, en el caso del límite por la izquierda, estamos considerando que nos estamos acercando por valores menores, en este caso a 6, y cuando tomamos el límite por la derecha, únicamente nos acercamos por valores mayores a 6. Ok, muy bien. Y ligado al concepto de límite tenemos el de continuidad, que nos sirve para decir cuando una función es continua. Si f es una función que está definida en un conjunto de números reales, en su dominio, y tomamos un número de su dominio, vamos a decir que la función f es continua en el punto x0 si el valor de la función en ese punto coincide con el límite de la función en ese punto. Y no sé si recuerdan cuando vimos esto, pero decíamos que esto de aquí implica algunas cosas. ¿Qué cosas implica? Implicaba tres cosas, ¿no? Una, bueno, vamos a poner aquí que el límite de f de x cuando x tiende a x0, que sea igual a f de x0, significa que la función f pues está definida quiero ponerlo mejor con este f está definida en x0. Con este concepto que vimos que acabamos de recordar de los límites laterales, podemos poner que los límites laterales existen y son iguales. Esto de aquí es exactamente lo mismo que decir que el límite existe como un número finito. La tercera es que estos valores coincidan. Puede haber funciones en donde se cumplan algunas de estas condiciones, pero no todas. Entonces, para que una función sea continua en un punto, se deben de cumplir estas tres condiciones que se derivan de la igualdad que está aquí. Así que, por ejemplo, la función que había yo dibujado hace unos momentos
Déjenme buscar a ver si está por aquí. Esta función cumple algunas condiciones, pero no todas, ¿no? La función está definida, por ejemplo, si quisiéramos estudiar la continuidad de la función en 6. ¿La función está definida en 6? Sí, está definida en 6, pero el límite en ese punto no existe, porque los límites laterales no coinciden. Entonces, esta función no es continua en ese punto, no es continua en 6. ¿Qué pasa, por ejemplo, con vamos a pensar que esta función es f de x igual a x menos 4 al cuadrado. Así que es una parábola que abre hacia arriba y vamos a pensar en que nos interesa estudiar su continuidad en 5. Así que, ¿qué debemos checar? Pues los puntos que mencionábamos anteriormente. En primer lugar, la función está definida en 5. Tenemos que f de 5, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? ¿Qué más? Los límites, o bien que el límite de la función vamos a ponerlo así, f de x tiende a ¿cuánto? Cuando x tiende a 5, la función se acerca a 1. Los valores lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 5 de f de x es igual a 1, que es igual a f de 5. Y con esto podemos concluir que la función es continua en 5. Y podemos decir que una función es continua en un conjunto, si es continua, en todos los números que están en ese conjunto. Probablemente recuerden que vimos que, por ejemplo, las funciones polinomiales son continuas en todos los números reales, que las funciones racionales son continuas en todos los números de su dominio. Vimos, por ejemplo, que las funciones seno y coseno son continuas sobre todos los números reales.
por mencionar algunas, ¿no? Y vamos a acordar en que la notación C de X se va a utilizar para denotar al conjunto de todas las funciones que son continuas en el conjunto X. Por ejemplo, si escribimos C del intervalo 0, 1, pues estas serán todas las funciones que son continuas en el intervalo 0, 1, y esto podría ser diferente, o bueno, es diferente de las funciones que son continuas en el abierto 0, 1. Piensen, por ejemplo, en la función 1 sobre x. La función 1 sobre x pertenece a uno de estos dos conjuntos. ¿A cuál de estos dos conjuntos pertenece? ¿Y por qué? Ok, muy bien, pertenece a este, porque es continua en el abierto 0, 1, pero en 0 no está definida. Por eso no puede estar en este, ¿verdad? Muy bien. De manera similar tenemos el concepto de límite de una sucesión. Así que si tomamos una sucesión infinita de números reales, decimos que tiene límite x o que converge a x si para cualquier epsilon mayor a 0 existe un número positivo n. Este número n puede ir cambiando para cada epsilon, de manera que la distancia entre los términos de la sucesión y el límite sea menor a epsilon, siempre que este número n sea mayor que este número n que depende de epsilon. Y para denotar la convergencia, utilizamos esta notación de límite o bien esta de acá. Entonces, lo que tenemos del lado izquierdo dice que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x. Lo que tenemos de este lado dice que xn tiende a x cuando n tiende a infinito. Vamos a ver brevemente un ejemplo de cómo se aplica aquí la definición de convergencia. Vamos a pensar en la sucesión AN definida por 1 entre n, o si quieren lo podemos escribir como 1 entre n para n igual a 1 hasta infinito. Entonces, ¿hacia dónde creen que converja esta sucesión? Cuyos términos vamos a poner aquí algunos: 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. ¿Hacia dónde irá esa sucesión? ¿Hacia dónde parece que se acerca cuando n tiende a infinito? Se va acercando más a 0, ¿no? Entre más crece n. Muy bien, entre más crece la n, más se acerca a 0. Entonces, eso es lo que vamos a poner.
Entonces parece que el límite es X. Ahora, ¿cómo lo probamos? Pues bien, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es, vamos a dar un epsilon. Vamos a tomar primero un epsilon en específico para darnos una idea de qué es lo que está pasando. Vamos a tomar epsilon igual a 0.03. Y vamos a ver si podemos hacer que la sucesión, o que a partir de cierto elemento de la sucesión, tengamos la condición de la convergencia. Entonces tenemos nuestro epsilon. Entonces lo que deberá pasar es que deberá existir un número n que depende de ese epsilon, de manera que todos los elementos de la sucesión que sean mayores a ese n cumplan que el valor absoluto de 1 sobre n menos el límite que estamos proponiendo sea menor, en este caso a 0.03. Pero observemos que 1 entre n menos 0 pues es 1 entre n. Y el valor absoluto de 1 entre n, como es un número positivo, es simplemente 1 entre n. Entonces, si observan, lo que necesitamos es que 1 entre n sea menor a 0.03 para que se cumpla lo que nosotros queremos. Así que un simple despeje nos dice que 1 entre 0.03 tiene que ser menor a n. Entonces, si calculamos esta división, ¿cuánto nos da? $33.33. Entonces, si tomamos una n mayúscula, estas cuentas que acabamos de hacer aquí nos dicen que para n mayor a 33.33, 1 entre n es menor a 0.03 por las cuentas que acabamos de hacer. ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, gráficamente, aquí está el 0, aquí está el 1, y tenemos aquí algunos elementos de la sucesión. Lo que estamos diciendo es que si tomamos ese 0.03, todos los elementos de la sucesión, excepto los primeros 33, van a quedar aquí adentro. Aquí este es el intervalo 0 más epsilon, que sería 0 más 0.03. Y formaríamos también el intervalo del lado negativo, 0 menos 0.03.
3. En este caso, como todos los valores de la sucesión son positivos, pues no tomamos mucho en cuenta el lado negativo y nos concentramos en el lado positivo. Ahora, pero esto fue para este epsilon específico, para probar que la sucesión efectivamente converge a 0. Lo único que le debemos pedir a epsilon es que sea mayor a 0. Y lo que deberemos garantizar es que nuevamente exista un n, de manera que 1 sobre n sea menor a epsilon. Si intentamos hacer lo mismo que teníamos, de que 1 entre n es menor a epsilon, podemos poner que 1 entre n, perdón, que n por epsilon tendrá que ser mayor a 1. La pregunta es, ¿existirá un n, un número n, que al multiplicarse por epsilon nos dé como resultado un número mayor a 1 para cualquier epsilon positivo que nosotros demos? Y afortunadamente sí. La propiedad se conoce como propiedad arquimediana de los números reales y nos dice que para cualquier número epsilon que nosotros demos positivo, siempre existe un número tal que al multiplicarse nos da mayor a 1. Entonces podemos poner acá, por la propiedad arquimediana de los números reales, existe un número n que depende del epsilon, tal que 1 es menor a n por epsilon. Y entonces, si tomamos n mayor a n, entonces ya tenemos que 1 entre n es menor a epsilon. Y con esto estamos diciendo que la sucesión de 1 sobre n converge a 0. Entonces eso es lo que hemos probado, que 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Hasta aquí alguna duda? Piénsenla porque está por terminar esta primera parte de la sesión.